Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que la Iglesia propone hoy a nuestra consideración en este domingo tercero de Cuaresma, tomado del evangelista San Lucas, es un texto extenso que contiene consideraciones de nuestro Señor Jesucristo, algunas de ellas de no fácil interpretación, referentes, casi todas ellas, al demonio o a Satanás. El texto, del cual vamos a leer algunos fragmentos, dice así: estaba expulsando Jesús un demonio que era mudo. Cuando salió el demonio, habló el mudo. La gente quedó maravillada, pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo. Pero él, que conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y caerá casa sobre casa. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque decís que por Belcebú expulso yo a los demonios. Pues si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo desparrama. Es digno de notar, amadísimos hermanos, cómo nuestro Señor, hemos leído solamente algunos fragmentos del texto, repito, cómo nuestro Señor habla amplia y extensamente del diablo, de Satanás. Y es curioso también notar cómo la catequesis de la Iglesia de nuestro tiempo apenas, por no decir nunca, habla del demonio. El Señor, sin embargo, le da a este personaje, enemigo de nuestras almas y de nuestras vidas y de nuestra existencia toda, le da la debida importancia. Y digo que en nuestro tiempo apenas si se habla del demonio, los pastores no lo nombran prácticamente, porque después de haberse extendido prácticamente por toda la Iglesia universal la teoría modernista de que solamente existe un paraíso para esta tierra, de que el hombre está ya salvado de antemano por el hecho de nacer, dado que Jesucristo, dado que el verbo de Dios, al hacerse hombre, unió consigo la naturaleza humana, y a partir de ese momento todos los hombres quedaron santificados y salvados, quisieran o no quisieran, lo supieran o no quisieran. El cristianismo anónimo, sin hacer falta para nada la cooperación humana a ese ofrecimiento de salvación y de amor que Dios ofrecía al hombre. Pues a partir de ese momento digo, si en la nueva Iglesia que se trata de establecer, pues el paraíso por esperar es un paraíso para este mundo, es un paraíso no ya celestial o de Dios, sino un paraíso humano para el hombre, pues claro, en ese paraíso ya establecido prácticamente, aunque a mejorar todavía en este mundo, después que se establezca por fin esa tan deseada y buscada utópica Iglesia universal humana, pues ya el demonio no tendría ningún papel que hacer. Además, negada la existencia del pecado, prácticamente negada, o al menos olvidada o disimulada, y además expresamente, o bien negada la existencia del demonio, o bien extendida la teoría de que si existe el infierno está prácticamente vacío, porque allí no va nadie al infierno, porque todos los hombres estamos salvados. Como digo, todas esas consideraciones y muchas más que podríamos hacer, nada tiene de extraño que la pastoral moderna no hable del demonio, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo le dé, sin embargo, tanta importancia, porque realmente la tiene, porque, como hemos dicho al principio, es el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestra existencia, enemigo de Dios y enemigo nuestro. Por eso, algo muy importante que debiéramos hacer los cristianos y que no hacemos es tomarnos en serio al demonio. Tomarnos en serio porque muchos cristianos o bien no creen en él, incluso hay los que se burlan de los que hablan de la existencia del demonio, o bien prácticamente viven como si el demonio no existiera. No le dan importancia al pecado,
no le dan ninguna trascendencia a las tentaciones, no consideran el peligro a que su alma está expuesta, no caen en la cuenta de que no se nos va a dar otra oportunidad y otra chance más que esta existencia en la que estamos ahora, y de que después de ella, acabada que sea, seremos juzgados para bien o para mal, para salvación o para condenación, y viven como si prácticamente el demonio no existiera. Sin embargo, ya el apóstol San Pedro, en su primera carta, nos advertía que anduviéramos con cuidado, porque el demonio, decía San Pedro, como león rugiente, anda siempre dando vueltas a nuestro alrededor, a ver quién se descuida para devorarlo. Como león rugiente, a ver quién se descuida, repito, para devorarlo. De manera que haríamos bien en darle importancia a este personaje, porque realmente nuestra salvación o nuestra condenación eternas dependen en gran medida de él. Dependen de lo que nosotros queramos que él de la forma como le consintamos que actúe sobre nosotros, porque nada puede sobre nosotros si nosotros no se lo consentimos, porque Dios está ahí con su poder para impedirlo también. Pero el caso es ese. Jesucristo, hablando del Satanás, lo nombra siempre con palabras extremadamente duras y agudas y terminantes. Le llama el homicida, fue homicida desde el principio. Le llama el padre de la mentira, y que cuando habla la mentira, de lo suyo habla, porque no hubo en él verdad desde el principio. Y le llama además padre de todos los mentirosos, y por si aún quedaba algo, príncipe de este mundo y el gran engañador de todo el universo orbe. Como vivimos además en un mundo, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, amados hermanos míos, en el que realmente impera la mentira, el engaño, la manipulación, las manipulaciones de masas y el engaño a los individuos son hoy día cosa tan normal y tan corriente. Vivimos así. Millones de personas viven engañadas, manipuladas, sojuzgadas. Vivimos bajo el poder de la mentira. Y como el padre de la mentira y de donde procede toda mentira es Satanás, pues se cumple con toda verdad aquello que Jesucristo decía refiriéndose a él, cuando le llamaba el príncipe de este mundo. Precisamente, el libro del Apocalipsis, hablando de Satanás, en el capítulo 12, verso 9, dice el Apocalipsis: la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que seduce y engaña a todo el universo. Como veis, las palabras son tan claras como terminantes. La serpiente antigua, también llamada Diablo y Satanás, que seduce y engaña a todo el universo. No a una parte del universo, sino a todo el universo. Por lo tanto, haríamos bien en no hacer caso a estas teorías difundidas por la moderna pastoral, por la moderna catequesis y creídas por millones de hombres, según las cuales el demonio no existe. Se suele decir que el mayor triunfo de Satanás en los tiempos en los que vivimos, su mayor victoria, consiste precisamente en la de haber conseguido hacer creer a los hombres que él, Satanás, no existe, que esa es su mayor victoria. Realmente le conviene esa creencia o esa increencia en su persona, aunque él no existe. Es curioso que el texto evangélico de hoy comience diciéndonos que el Señor expulsó de un infeliz poseso a un diablo mudo. Un diablo mudo que quiere decir que la existencia del diablo en el cuerpo de este hombre, de este infeliz, sabemos lo que es la posesión diabólica, no es la posesión del alma, sino la del cuerpo. De tal manera que el demonio toma posesión del cuerpo de ese desgraciado. No lo puede hacer si Dios no lo permite, y Dios lo permite por sus grandes, bondadosos y misteriosos designios. Pero el demonio toma poder del cuerpo de un desgraciado y lo mueve como mueve el chofer, un conductor, un vehículo. Pues igual, y le hace hablar lenguas extrañas, le hace hacer cosas prodigiosas que exceden sus capacidades, etcétera, etcétera. En este caso concreto, el demonio le impedía a este desgraciado hablar. Por eso le dice el texto que se trataba de un demonio mudo. El infeliz no podía hablar. Y si hacemos una interpretación figurada y extensiva del texto,
Pronto podríamos considerar que efectivamente el demonio, si le damos poder sobre nosotros, si lo dejamos que se instale y dirija nuestra existencia, nos vuelve mudos, en el sentido de que impide la comunicación con los demás hombres, el diálogo con los demás hombres. ¿Sabe? El hombre ha sido creado, como sabemos muy bien, como un ser social. Y el mandamiento supremo del cristianismo es amar a nuestros semejantes tal como Jesús nos amó a nosotros. Pero el demonio impide esta comunicación, este salir de nosotros mismos para dialogar con los demás, para hablar con los demás, para entregarnos a los demás y para recibir de los demás. Hoy día se habla muchísimo de diálogo, pero hablar de diálogo que se suele hacer en el mundo moderno es otra de tantas falsedades bajo las cuales el mundo de hoy vive y se rige. El diálogo. No hay tal diálogo. No hay tal diálogo porque el príncipe de este mundo, el gran seductor y engañador, al impedir la caridad, al obstaculizar el amor entre los hombres, pues impide su comunicación. Y de haber tal comunicación, no es otra cosa tal comunicación que una serie de falsedades. Le impedía la comunicación, le impedía el escuchar a los demás y le impedía comunicarse con los demás. Si el demonio toma posesión de nuestras almas, si lo dejamos y nos dejamos que nos esclavice por el pecado, decía Jesucristo que el que comete pecado se convierte en esclavo del pecado y por lo tanto en esclavo de Satanás, que esa es la verdadera esclavitud. Pues entonces nuestra comunicación con los demás, y estamos llamados a la caridad, no olvidemos que la caridad es la principal y esencial de todas las virtudes cristianas. Por lo tanto, la comunicación con los demás, la entrega a los demás, la recepción con respecto a los demás, la donación, el salir de nosotros mismos, es esencial para la existencia cristiana. Expulsado el demonio, por fin, dice el texto, habló el mudo. Por eso, tengamos en cuenta que si Jesucristo le llama amplia y clara y rotundamente, le llama el mentiroso, el gran mentiroso, el padre de todas las mentiras y el padre de todos los mentirosos, y que en él no hubo nunca verdad, hasta el punto que le llama homicida, porque dice que en él no hubo verdad desde el principio. Este fue el que se rebeló contra Dios y pretendió nada menos que el inmenso, el infinito disparate de pretender ser igual a Dios o más que Dios. Pondré mi trono por encima del Altísimo. Es un disparate, la distancia entre la criatura, el demonio es una criatura, es un ángel, pero es una criatura también, creado por Dios. Decíamos que su poder es inmenso porque el poder de los ángeles es tan grande, suelen decir los escritores sagrados, que un solo ángel podría mover las esferas celestiales, los planetas y las galaxias, un solo ángel, con su poder. Su inteligencia es una inteligencia creada, porque el ángel es una criatura también, pero con respecto a la inteligencia humana no tiene comparación alguna. Es decir, que su poder, comparado con el del hombre, es tan superior, es verdaderamente inimaginable y sin que haya sin forma alguna de comparación, que solamente el control que Dios ejerce sobre los diablos, sobre los demonios, es lo que impide que estos tales nos destruyan por completo. Pero en fin, su pretensión de ser igual a Dios, dado que la distancia existente entre la criatura y Dios es infinita, tal pretensión es de una malicia infinita. Y es una mentira infinita. Decir que la criatura es igual a Dios es mentira. ¿Pero en qué grado de mentira? Pues en un grado infinito, porque la distancia entre la criatura y Dios es realmente infinita. Por tanto, es una mentira de profundidad infinita, de malicia infinita. Pues claro, decíamos, por lo tanto, cuando el demonio habla, porque el demonio habla a veces también, aparte de las ideas que extiende por el mundo, a través de todos los medios de comunicación, a través de todas las miles y miles de secuaces, que los secuaces de Satanás son mucho más numerosos en el mundo de lo que podemos imaginarnos. Los medios de actuación del diablo en este mundo en el que nosotros vivimos son realmente tan poderosos como jamás el diablo los ha poseído. Pues
Cuando el demonio también habla a través de los endemoniados, por ejemplo, cuando se hace hablar en los exorcismos o sin que haya tales exorcismos, a veces habla por boca de los mismos endemoniados. Pues lo que debemos de hacer con respecto a las ideas que difunde el demonio, sabedor de que es el gran mentiroso y el padre de todas las mentiras y de todos los embusteros, lo que habríamos de hacer, si somos realmente responsables y somos seres razonables, es no creer nada de lo que digan. ¿Cómo podemos creer a tal mentiroso? Porque no se trata de un mentiroso normal, corriente. Es un mentiroso padre de todas las mentiras. Es la misma mentira. Creer a un mentiroso... Yo recuerdo hace muchos años que a mí me ocurrió, en una cierta ocasión, estaba yo hablando con una persona y a la mitad de la conversación, con gran extrañeza mía, esta persona me dice: y ahora, padre, lo que le voy a decir a continuación, esto sí que es verdad. Yo no dije nada, pero me quedé muy extrañado. Dijo: lo que me va a decir ahora sí que es verdad, lo cual significa que lo que me ha dicho antes es mentira, lo cual significa que este señor es un embustero. Si es un embustero, por supuesto, lo que me ha dicho antes no me lo voy a creer, porque ya ha dicho él que es mentira, lo ha reconocido. ¿Cómo entonces me voy a creer lo que me diga a continuación? Tampoco. Así que no me creí ni lo que me dijo antes ni lo que me dijo después, porque realmente hace falta ser un insensato para creer a un mentiroso. Por lo tanto, lo que debemos de hacer cuando el demonio pretende ciertas comunicaciones, o cuando ciertos bocazas o ciertos falsos profetas de los que hoy día abundan en el mundo, en los últimos tiempos, como dice la Escritura, habrá una nube de falsos profetas y de falsos cristos que engañarán a muchos. Cuando muchos bocazas de los que andan por el mundo hoy día vayan por ahí pregonando que el demonio ha dicho esto o ha dicho lo otro, que odia a tal persona o que odia a tal otra, o que le gusta tal persona o que le gusta tal otra, etcétera, etcétera, yo creo que la única postura sensata ante tales comunicaciones del padre de las mentiras es sencillamente la de no creerlo. ¿Cómo podemos creer a tal mentiroso? ¿Cómo si le damos fe a lo que nos diga tal individuo, tal persona? El demonio es una persona, los ángeles son personas. El poder del demonio es inmenso, como he dicho antes. Lo condenado sigue siendo un ángel condenado, un ángel ya incrustado en la malicia, en la maldad, en la iniquidad para toda la eternidad. Su voluntad vuelta hacia el mal para toda la eternidad, pero sigue siendo ángel. Su naturaleza angélica queda intacta, su voluntad, su inteligencia, como hemos dicho, solamente el poder de Dios lo puede refrenar, que no permite Dios que seamos tentados en más de la medida de nuestras fuerzas. Pues eso es lo que yo haría, porque además este personaje, el diablo, siempre presenta la mentira como si fuera verdad. Es lógico, la mentira no podría existir sin la verdad. La mentira se presenta siempre con visos de que es la verdad. Las doctrinas falsas se presentan con pretensiones de que son las verdaderas y por eso cuelan entre los ingenuos. El error se presenta como que es la verdad, lo mismo que el mal se presenta como que es el bien. ¿Por qué el drogadicto toma sus drogas? ¿Por qué el adicto al sexo practica el sexo? Porque piensa que eso es lo bueno, que ahí está el bien. Si las drogas o el sexo no tuvieran para él el aspecto del bien, no serían adictos a tales vicios. El error siempre se presenta como verdad y el mal siempre se presenta como bueno, como el bien, que es la forma, repito, de engañar a los ingenuos. Por lo tanto, creer a este individuo es lo que deberíamos hacer siempre con las tentaciones. El demonio nos presenta siempre la tentación como aquello que nos ofrece o a lo cual intenta conducirnos es lo bueno y es lo que nos conviene. Recordemos las tentaciones a Jesucristo, al mismo Jesucristo, de las cuales hablábamos hace pocos domingos, en el pináculo del templo. Esta es tu gran ocasión. Lánzate desde lo más alto del templo. Abajo los atrios están llenos de gente. Descenderás suavemente porque está escrito. Incluso le cita la Escritura, la Sagrada Escritura, por si faltaba algo. Porque está escrito: mandará a sus ángeles que te sostengan tus pies para que caigan blandamente en el suelo. Y entonces serás aclamado, aplaudido por las muchedumbres. Tu misión como Mesías se quedará sumamente facilitada. Te seguirán a donde vayas, te oirán a lo que quieras decirles, etcétera, etcétera.
Siempre nos presenta la tentación como algo que es bueno, como algo que nos conviene, como algo que nos va a producir placer. Y en realidad lo que quiere es la destrucción total de nuestra alma y de nuestro cuerpo, de nuestra persona. Es lo que debemos de hacer siempre, vigilantes ante la tentación. Nuestro Señor Jesucristo nos lo recomendaba con frecuencia. Velad y orad para que no caigáis en la tentación. A veces las tentaciones son muy poderosas, nunca tanto que no podamos soportarlas, como hemos dicho antes, porque Dios no lo permite. De manera que nadie que sea tentado y que caiga en la tentación podría decir que ha sido tentado en demasía o de una forma que no podía soportar. Pero a veces son dentro de las posibilidades que Dios nos da para vencerlas, pero son sumamente poderosas, fuertes, molestas. De manera que hemos de estar preparados para vencer la tentación. Ahí está. Por eso, hoy día se dan una tal persecución contra el bien y contra la verdad. Vivimos en un mundo de engaños, lo hemos dicho al principio y lo hemos dicho tantas veces, queridos hermanos. Vivimos una iglesia en la cual tantos católicos, sin saberlo ellos, con buena voluntad tal vez, han dejado de ser católicos. ¿Por qué? Porque la religión que están practicando y las verdades, las nuevas verdades en las cuales ahora están creyendo, no son la fe católica. Ellos incluso podrán creer que viven una religión, que viven su catolicismo, su religión, con más autenticidad que nunca, pero es mentira. Viven engañados, absolutamente engañados. Por eso, si por ejemplo se dice que la misa no tiene un valor sacrificial y que el valor de la misa es puramente, pues eso, festivo y de solidaridad con la comunidad, con los demás hombres. Si se dice que la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es meramente simbólica. Si se dice que todos los hombres estamos ya salvados de antemano por el hecho de haber nacido, porque Jesucristo se encarnó, se hizo uno con la naturaleza humana y que desde ese momento quedamos salvados. Y a propósito de esta creencia, que es absolutamente herética y blasfema, yo a veces pienso que esta teoría, que hoy día está tan extendida, yo tengo ocasión de leerla incluso en documentos oficiales del magisterio, en documentos oficiales, en documentos oficiales del magisterio, que Jesucristo, por el mero hecho de haberse encarnado, el Verbo divino, pues ha salvado ya a todos los hombres. De manera que no hacía falta el pecado original, prácticamente, no se niega la existencia del pecado original. Las doctrinas modernistas no niegan nada, simplemente se callan, disimulan, escamotean, no niegan nada, que es la forma de engañar. No niegan el pecado original, pero prácticamente lo niegan, en cuanto que dicen que si estamos salvados de que nacemos, pues ya no es así. Pero es que además lo más grave es que si estamos salvados desde que nacemos, ocurre algo que es sumamente delicado, profundamente grave, que denota además una gran maldad. Dios nos ofrece su amor, nos ofrece su corazón, nos ofrece su propia vida, hacernos participantes de su propia vida. Y esa participación en su propia vida, participantes de la naturaleza divina, como dice San Pedro, ese vivir en Dios, con Dios, en Él, compartiendo su vida y compartiendo su felicidad para toda la eternidad, como es natural, dado que es un ofrecimiento de amor, requiere nuestra aceptación o nuestro rechazo. El amor es siempre una relación entre dos, uno que ama y otro que es amado. Y el que es amado también ama al que ama, el cual a su vez es el amado. Dos personas que se aman recíproca, bilateral y mutuamente. No existe el amor de uno solo, para uno solo. El amor es siempre una relación entre dos. Y además el amor es siempre absoluta libertad. El amor ofrecido supone siempre el amor aceptado o rechazado. Y el amor se ofrece siempre en libertad. A nadie se ocurría ofrecer su amor amenazando con una pistola, con un arma para disparar. O me amas o te mato o te disparo. El amor es libertad. Uno ofrece su amor, su corazón libremente,
y otro lo acepta o lo rechaza libremente. Decía nuestro Señor que donde lo dice la Biblia, que donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Ui Spiritus Domini ibi libertas. El Espíritu Santo, al cual se le atribuye en Dios el amor. El amor en Dios son las tres divinas personas, pero cada uno tiene su atribución y se le atribuye al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al cual se le atribuye el amor en Dios, es absolutamente libre. Dios nos ofrece su amor y nosotros libremente lo aceptamos, con el cual nos conseguimos la salvación eterna, o libremente lo rechazamos, con lo cual nos abocamos a la condenación eterna. Pero fijaos, queridos hermanos, la malicia de la mentira. Si se dice que no existe la relación amorosa, porque sí, por una parte existe el amor de Dios ofrecido al hombre, pero sin necesidad de que el hombre lo acepte. No existe tal aceptación por parte del hombre. Aunque el hombre lo rechazara, el hombre está salvado. Aparentemente la teoría es muy optimista. Aparte de nosotros el temor a la muerte, aparte de nosotros el temor a la condenación, aparte de nosotros el temor a la iniquidad, a la maldad del pecado, a la posibilidad de ser tentados y engañados por Satanás, etcétera, etcétera. Aparentemente todo es muy bello, muy optimista, y muy feliz, y muy alegre, muy jocoso. Pero sin embargo supone la malicia prácticamente infinita de suprimir la relación de amor. Porque la relación de amor es siempre dos personas que se aman y se entregan mutua y recíprocamente. Y esa entregarse mutua y recíprocamente solamente se puede hacer en libertad, tanto por parte de quien lo ofrece como por parte de quien lo acepta ese ofrecimiento. Tanto por parte de quien ama como por parte de quien es amado. Claro, si se atenta contra el amor, contra esa relación amorosa, es atentar contra el amor. Y atentar contra el amor es atentar directamente contra el Espíritu Santo, contra el mismo corazón de Dios. Yo os confieso, queridos hermanos míos, que después de tantos años de estudiar la teología, nunca he terminado de ver claro, porque claro, hay muchas interpretaciones acerca de algunas palabras del Señor de difícil interpretación, pues existen muchas interpretaciones, todas ellas más o menos verdaderas, o todas ellas que se aproximarán a la verdad en grado mayor o menor. Pero, por ejemplo, esta. Según nuestro Señor Jesucristo, todo pecado le será perdonado al hombre. Todo. Por muy grave que sea el pecado. Menos uno. Hay un pecado, dice Jesús, que no se le será perdonado al hombre ni en este mundo ni en el otro. Ni en el otro tampoco. Que es el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí está la discusión. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Yo a lo largo de mi larga vida, intensa vida de mucho leer, he tenido ocasión de comprobar, de leer y de oír muchas interpretaciones sobre en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo, del cual dice nuestro Señor, con palabras gravísimas, que no será perdonado al hombre ni en este mundo ni en el otro. Lo cual quiere decir, creo yo, así lo piensan también los autores, que se refiere a nuestro Señor no a que alguien que se sintiera arrepentido, realmente, sinceramente arrepentido, se le negara el perdón, sino que este pecado es de una consistencia tal y de una malicia tal que nadie se arrepentirá, que el que lo comete no se arrepiente. Pues bien, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado al hombre? Pues en el pecado que atenta contra el amor de Dios, que atenta contra el mismo corazón de Dios. El pecado que rehuye y que niega el amor de Dios, que niega el ofrecimiento de amor que Dios nos ha hecho a los hombres, por lo cual no tuvo inconveniente en mandarnos a su propio Hijo para que nos redimiera de nuestros pecados. El que no perdonó ni a su propio Hijo para redimirnos y salvarnos de la condenación eterna, como dice la Biblia. Pues bien, negar este hecho, este acto infinito de amor a Dios con respecto a los hombres, y negarlo rotundamente, este atentado contra el mismo amor de Dios, contra el mismo corazón de Dios, contra el Espíritu Santo, pienso yo, y el valor de mi pensamiento no tiene más valor que el de ser mi pensamiento, no tiene otro valor, es una pura opinión,
que probablemente se referiría el Señor a esto cuando hablaba de los pecados contra el Espíritu Santo que no se le perdonarían al hombre ni en esta vida ni en la otra. Por eso no debíamos de tomarnos a broma estas cosas. No debíamos de tomarnos a broma el escuchar a cualquier predicador o a cualquier profeta o cualquier bocazas o cualquier Cristo de esos salvadores que andan hoy día por el mundo, los nuevos evangelizadores que nos engañan, ¿no? Que engañan sobre todo a los ingenuos. Porque, como he dicho antes, son millones hoy día, queridos hermanos míos, los católicos que, incluso creyendo que viven con más autenticidad su catolicismo, de hecho, sin embargo, están fuera del catolicismo. Porque la religión en la que ahora creen y en la que ahora practican no es el catolicismo. Este intento, por ejemplo, del modernismo tan infiltrado en la Iglesia de hoy, la Iglesia no es el modernismo, ni la Iglesia es modernista, pero sí está infiltrado en muchos fieles de la Iglesia y en muchos pastores de la Iglesia, el modernismo. De no admitir, por ejemplo, el papel del sacerdocio ministerial. Hace pocos días oí hablar yo nada menos que a un miembro de la Comisión Pontificia Teológica Internacional, prácticamente negando la distinción entre el sacerdocio de los fieles y el sacerdocio ministerial, diciendo que por qué a alguien aquí se le hayan impuesto las manos para convertirse en un sacerdote se cree que es superior a los seglares o que tiene capacidades y poderes, que no, que hay muchos seglares que son más listos, más santos, más inteligentes y que pueden hacer muchas más cosas que los sacerdotes. Es la tendencia del modernismo a eliminar el papel del sacerdocio, a destruir el papel del sacerdocio, y destruir el papel del sacerdocio quedan destruidos todos los sacramentos. Realmente el modernismo los niega prácticamente todos. Queda destruida la misa. Si se dice que el papel principal de la misa lo han de llevar los seglares, si en vez de llevar a cabo un culto a Dios se practica un culto al hombre, si el papel del sacerdote, como se admite en algunas familias religiosas de la Iglesia moderna, en algunos movimientos espirituales, el papel del sacerdote en la llamada Eucaristía, nunca utilizada la palabra misa, es puramente ornamental, porque el que dirige la ceremonia es el seglar, y el que predica es el seglar, y el que define cuál es el camino a seguir y la verdad a creer es el seglar, y no el sacerdote. Es decir, eliminada la figura del sacerdocio cristiano, en la cual la Iglesia la ha sostenido y que además es un dogma de fe por 20 siglos, queridos hermanos míos, eso no es catolicismo. Y sin embargo hoy día millones de católicos viven en esa creencia. Y os pongo ese ejemplo como os podía poner otros. Claro, yo reconozco que mis palabras pueden sonar a exageradas, pueden sonar a demasiado duras, pueden sonar incluso a desvaríos. Sin embargo, queridos hermanos míos, delante de Dios os confieso y os digo que os estoy diciendo la verdad. Pero en el texto que hemos leído hoy, que corresponde al Evangelio de hoy, que como repito, que han sido solamente unos fragmentos los que hemos leído, decía Jesucristo unas palabras que, como siempre son sus palabras, son extremadamente duras, terminantes y claras. Dice así Jesucristo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No puede ser más claro ni más terminante. Y además estas palabras, como siempre las de Jesucristo, tienen actualidad, quizá ahora aún más que nunca, algo que solemos decir con frecuencia, pero que es así. Estas palabras tienen una grandísima actualidad. Hoy en día abundan los agnosticistas, los partidarios del agnosticismo. No niegan la existencia de Dios, dicen simplemente que si Dios existe o no existe, que eso es cosa que no podemos saber, de la que no podemos estar seguros. No es como el ateo, que francamente niega la existencia de Dios. Son innumerables, por otra parte, los indiferentes. No niegan la existencia de Dios, tampoco creen en ella, prácticamente coinciden con los agnósticos. Son innumerables. Por supuesto, no están contra Cristo, pero sin embargo, las palabras del Señor son claras. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Hoy día es una costumbre que se ha extendido
pues prácticamente pues por toda la Iglesia universal, la de decir que se es católico pero no practicante. Yo he oído aquí en nuestra patria a políticos de categoría, de gran categoría y de gran importancia, decir que son católicos pero no son practicantes. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser un católico no practicante? ¿Cómo puede ser un católico llamarse católico y ser ajeno o incluso contrario a las doctrinas y a las enseñanzas de la Iglesia? ¿Cómo puede llamarse a alguien católico y no someterse a los preceptos graves de la Iglesia, como es por ejemplo el de la asistencia a la Santa Misa los domingos y días festivos? ¿Cómo puede sentirse alguien católico, denominarse católico, confesarse católico y practicar los anticonceptivos? O practicar el aborto, o defender que son lícitos los matrimonios con personas del mismo sexo, una aberración condenada por Dios clarísimamente en la Biblia y por la Iglesia a través de su magisterio durante 20 siglos. Se puede ser católico defendiendo doctrinas que no solamente son anticatólicas, sino que son doctrinas claras y abiertamente contrarias a la ley de Dios, a la ley natural y a la ley divina, que es la misma, que viene a ser lo mismo. Contrarias, dañinas y opuestas a la misma naturaleza del hombre. Es que la naturaleza del hombre pertenece a la naturaleza del hombre. Seamos francos, queridos hermanos míos. Utilicemos el sentido común por alguna vez y vamos a dejarnos de prejuicios y de mentiras que nos han infundido. Es que puede ser conforme a la naturaleza humana que un hombre contraiga matrimonio con otro hombre, o que una mujer contraiga matrimonio con otra mujer. Eso puede ser conforme a la naturaleza humana. Pero ¿cómo ha sido hecha la naturaleza humana? Si no hay más que estudiar el cuerpo humano. Seamos razonables. Olvidémonos de prejuicios. Olvidémonos de las falsedades que el mundo de hoy extiende por doquier y que a poco que nos descuidemos terminamos también nosotros por creerlas. O estamos con Cristo o estamos contra Jesucristo. Los judíos, por ejemplo, de los cuales hoy también yo he tenido ocasión de leer en documentos oficiales del magisterio, que los judíos que no creen en el Nuevo Testamento, que no creen en Jesucristo, que rechazan a Jesucristo como Mesías y como Salvador, sin embargo, su religión es tan valiosa como la nuestra, como la cristiana, como el catolicismo, exactamente igual, y que se salvan igual que nosotros, y que el Antiguo Testamento está tan vigente como el Nuevo. Entonces, si el Antiguo Testamento está tan vigente como el Nuevo, entonces, ¿de qué sirve el Nuevo? Si el Nuevo, como se dice en la Biblia tantas y tantas veces, es el cumplimiento del Antiguo, y ha venido, como dice San Pablo, a sustituir al Antiguo, entonces, ¿cómo pueden ser iguales? ¿Cómo puede estar vigente el Antiguo? Y además, si los judíos rechazan a Jesucristo, decía San Juan Evangelista, que el que rechaza a Jesucristo, rechaza también al Padre. El que rechaza al Hijo no puede pretender que está con el Padre. Eso lo dice San Juan Evangelista en su primera carta. Y sin embargo es otra de las doctrinas expandidas por la Iglesia a través de las doctrinas progresistas y modernistas. Pero un católico, ¿cómo puede ser católico? ¿Cómo puede pretender ser católico? Manteniendo, practicando y difundiendo doctrinas que son contrarias, totalmente contrarias a la enseñanza del magisterio, a la enseñanza de la Iglesia, a la práctica de la Iglesia durante más de 20 siglos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Según estas palabras del Señor, queridos hermanos míos, y atención a los llamados católicos no practicantes, y atención a los llamados católicos que hacen lo que les da la gana, que se saltan la ley divina y la ley humana, y sin embargo se siguen considerando y llamando y pregonando católicos, atención a estas palabras. Porque frente a lo que nosotros pensemos, o frente a lo que nosotros digamos, o frente a lo que oigamos predicar, o lo que se nos diga, la palabra de Dios es palabra de Dios. Aguda y eficaz, como espada de dos filos, que hiende hasta lo más profundo del corazón y hasta la médula de los huesos, y revela los pensamientos y la verdad de lo que existe en el corazón del hombre. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso, hermanos míos, dado que, como dice San Pedro, el demonio ronda nuestras vidas,
que vivimos en un ambiente, en un mundo y en una iglesia en la cual se ha extendido en demasía la mentira, la falsedad, el engaño y la manipulación. Sería bueno que aprendamos a reconocer la presencia del demonio. No es tan difícil de reconocer. Sabemos que el camino verdadero y el camino del cristiano es el de la cruz. Sabemos por palabras del mismo Jesucristo que el camino que conduce a la vida es un camino difícil, la senda estrecha, abrupta y empinada, por la que va muy poca gente, palabras de Jesús. Y en cambio sabemos que el camino que conduce a la perdición es ancho, espacioso, cómodo, sencillo, por el que camina muchísima gente y que conduce a la perdición. Pues sabiendo esto, como lo sabemos muy bien, sabemos que el camino del verdadero cristiano es el camino de la cruz, el camino del seguimiento de Jesucristo y de la práctica y del compartir la vida y la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, cuando nos encontramos con el éxito, con el aplauso, con la persecución de la fama, de la influencia, y con todo aquello que trata de apartarnos de la cruz, cuando se nos ofrece un cristianismo de confort, un cristianismo fácil, cuando se nos dice que ya no necesitamos tener sentimientos de arrepentimiento por el pecado, porque ¿qué es el pecado? Si el hombre está justificado. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? Pues vino a hacerle comprender, a hacerle saber al hombre su propia grandeza. En Jesucristo vemos lo grandiosos que somos y lo maravillosos que somos. Así lo dicen las doctrinas modernistas. Pues claro, todo lo que sea, cuando nos encontremos con alguien o con algo o con alguna doctrina que de alguna forma, más o menos disimulada, nos aparta de la cruz de Jesucristo. Cuando tratan de inducirnos y de hacernos olvidar el sentido sacrificial y propiciatorio de la Santa Misa, en la cual compartimos la muerte de Jesucristo. Cuando se intenta que olvidemos las palabras de San Pablo cuando decía el apóstol: y ya sabéis que todos aquellos que habéis sido bautizados para participar en la muerte de Jesucristo. Palabras clarísimas y terminantes. Pues un cristianismo de éxitos, de aplausos, de multitudes, de fama, de huida de la cruz, o al menos de escamoteo en el sentido de la cruz, en el que se difumina el sentido del pecado, en el que se predica y se practica y se difunde un cristianismo fácil, un cristianismo que difunde la preocupación por el hombre, los derechos humanos, la libertad humana, con el olvido de Dios. Cuando todo eso ocurre, queridos hermanos míos, podemos estar seguros que estamos presentes y que está entre nosotros la influencia clara y directa de Satanás. Allí está Satanás. Y no de otra manera. Por el contrario, cuando nos encontramos con humildad, con la que enamora la cruz, con la entrega a los demás, el servicio a los demás, amados los unos a los otros como yo os he amado. Cuando nos encontramos con la práctica y el amor a la virtud de la pobreza, la virtud de la pobreza, virtud cristiana tan importante y hoy día tan olvidada. Cuando todo el mundo busca el poder, la influencia, el dinero y el bienestar. El amor a la pobreza. Cuando nos sentimos despreciados, olvidados y maldecidos, injuriados y calumniados por el mundo. Cuando en nuestro corazón se difunde el amor a la limpieza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El mundo del sexo, el mundo de la droga, el mundo de la mentira. En ese mundo no está Dios, queridos hermanos. Es el mundo de Satanás. Así es. Teníamos que recordar lo que decía el mismo Jesucristo en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Porque son palabras terminantes, como siempre son las del Señor. Y no las tenemos presentes. Como no se predican tampoco nunca, porque se predica de cosas indiferentes. Hoy parece que los predicadores nos avergonzamos del Evangelio. Hoy parece que los predicadores no tenemos más cuidado en nuestros sermones que el de no ofender a la gente, el de no molestar a nadie, el de no suscitar testimonios
de incomodidad. Decía así Jesucristo nuestro Señor en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, refiriéndose a los judíos de su tiempo. Vosotros tenéis por padre al diablo y por eso queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Y es curioso cómo nuestro Señor hablaba con tanta claridad. Desde luego, muchos obispos de nuestro tiempo tendrían que aprender de cómo predicaba Jesucristo. Pero repitamos, vosotros tenéis por padre al diablo y por eso queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Sin embargo, a mí, sigue hablando Jesucristo, sin embargo a mí, que os digo la verdad, no me queréis creer. Sin embargo, hermanos míos, os lo repito, el demonio no puede nada contra nosotros si nosotros no queremos. Dios está con nosotros y jamás permitirá que el demonio pueda hacernos cualquier mal que nosotros no consintamos en ello. Dios nos da siempre fuerzas para vencer la tentación y solamente son engañados aquellos que aman la mentira y que han hecho su opción por la mentira. Aquel que con humildad y con buena voluntad y con sinceridad busca a Dios y quiere permanecer en la verdad, no puede ser engañado. No olvidemos que el poder del demonio no solamente es fuerte, grande, profundo, sino que a medida que se aproximen los últimos tiempos, será cada vez mayor. Y el número de auténticos, de verdaderos discípulos de Jesucristo será cada vez menor. No me estoy inventando nada porque todo esto son palabras de la Escritura, están en el Evangelio, y están en las cartas de San Pablo, y están en todo el Nuevo Testamento. La Iglesia se verá reducida a medida que se aproximen los últimos tiempos a su mínima expresión. Jesucristo tiene unas palabras a este respecto verdaderamente inquietantes. Cuando dice, por ejemplo, ¿y pensáis que cuando venga de nuevo el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? De manera que esto es verdad y lo deberíamos de tomar en serio, porque es palabra de Dios. No son teorías mías ni teorías de nadie, es palabra de Dios. Pero frente a eso, y con eso, sabemos que la victoria es nuestra, porque Dios está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Sabemos, repito, que solamente es engañado aquel que ha hecho su opción por la mentira, aquel que ha hecho su opción contra Jesucristo, contra Dios. Sabemos que nuestra fe es la gran victoria que vence al mundo, como decía San Juan. Y por último, para terminar, podemos leer las palabras del Apocalipsis. Son palabras de gran consolación para nosotros. Sí, vivimos en un mundo de engaño, en un mundo de opresión, en un mundo de mentiras, en un mundo manipulado. Sin embargo, Dios está con nosotros. Y sabemos que la victoria final, la victoria definitiva, es de Jesucristo. Y es de la verdad y del bien. Jesucristo es el mismo, dice la Biblia, ayer y hoy y por siempre. Y nada contra él podrá el demonio ni contra sus auténticos y fieles seguidores, los de Jesucristo. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, se dice lo siguiente: y fue lanzado aquel gran dragón, la antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo universo, fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron lanzados con él. Y oí entonces una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder, el reino de Dios nuestro y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, menospreciando su vida hasta la muerte. Por eso alegraos los cielos y quienes habitan en ellos. Su derrota es definitiva, es segura. Así que, hermanos míos, como siempre, vivimos de la esperanza y de la confianza en Dios y de la seguridad en la victoria. El cristiano podrá ser cualquier cosa menos triste. Podrá sufrir. El sufrimiento es propio del cristiano. La tristeza no.
La tristeza es ajena al cristiano. Podemos sufrir vejaciones, injurias por parte del mundo, olvidos, injurias, calumnias, persecuciones y todo lo que sea. Pero eso no podrá quitarnos del corazón nuestra vida. No olvidemos que Jesucristo nos lo prometió en la noche de despedida, en la última cena, que nos dejaba su alegría, la suya propia, y su paz, no la del mundo, sino la suya, y que nadie nos podría arrebatar ni esa paz ni esa alegría. No olvidemos que la esperanza es una virtud teologal tan fuerte como la virtud de la caridad y como la virtud de la fe, las tres grandes virtudes teologales. Y vivimos de esperanza como vivimos de la fe y como practicamos en la caridad. Sabemos, pues, que la victoria es de Jesucristo, y con Jesucristo de nosotros, que aunque pecadores pequeños y débiles, somos sus seguidores. Es bueno que sepamos en qué país vivimos, en qué situación vivimos, en qué iglesia vivimos, cómo está trabajando, cómo actúa el enemigo. Esto es de sentido común, es lo racional, conocer a los peligros que nos exponemos, conocer el camino que pisamos y por el cual andamos, pero al mismo tiempo y junto a ello, la fe en la victoria, la fe en Jesucristo, la esperanza en el cielo. Los que aman a Jesucristo viven de esperanza, y la esperanza, como dice el apóstol San Pablo, nunca será confundida. La tentación engendra la paciencia y el sufrimiento engendra la esperanza, y la esperanza, dice el apóstol, nunca será confundida. Y esa es nuestra fe, y esa es nuestra ilusión. Sufrimos por el mundo actual, sufrimos por la situación de confusión que sufre la Iglesia actual, sufrimos por la invasión y el poder de Satanás, cómo se está extendiendo, como decía el Papa Pablo VI, el humo de Satanás se ha introducido en la Iglesia. Sufrimos por todo eso, pero al mismo tiempo nos gozamos en el Señor, como decía el apóstol San Pablo también. Alegraos, gozaos siempre en el Señor. Fijaos que lo digo de nuevo, alegraos en el Señor. Gaudete in Domino semper. Ite un dico, de nuevo os lo digo, gaudete, alegraos. Y digo yo, queridos hermanos míos, no ya el apóstol San Pablo, sino yo. Y nos podríamos alegrar en otra cosa que no fuera el Señor. Y podría darle sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, a nuestros problemas, a nuestros sufrimientos, bajo los cuales vivimos todos continuamente, cada día. Podríamos darle sentido a nuestros sufrimientos, a nuestros problemas y a la lucha de la vida, si no tuviéramos la confianza puesta en el Señor. Si no viviéramos bajo la esperanza y la nostalgia de que algún día lo veremos cara a cara. De que algún día esa ansia de amor que siente nuestro corazón, esa ansia de infinitud, porque nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Vivimos con la esperanza de que esa inquietud, de capacidad infinita, de amor total, de poseerlo a Él como Él nos poseerá a nosotros, de verlo a Él cara a cara como Él nos ve a nosotros, de hablar con Él cara a cara. Vivimos bajo esa esperanza, y esa esperanza es la que nos da fuerzas para seguir el camino de nuestra peregrinación terrena. Hagámoslo así, conocidos también por nuestra Madre del Cielo, que vela por nosotros, y acompañados del ángel de la guarda que Dios puso a nuestro lado para señalarnos el camino por el que habríamos de andar y librarnos también de tantos peligros como en esa peregrinación nos habrían de cometer.